Comienzo este gran seminario en atención a las necesidades que tú conoces que existen, pero que tu poder es capaz de suplir a través de la sabiduría que tú has dado a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus escogidos, para edificar el cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, damos una apertura bendecida a este seminario, a este congreso, a estas conferencias, deseando que tu presencia, Señor, sea honrada en gran manera y que tú seas reconocido por todos y cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y todos decimos un fuerte amén. Y todos decimos un fuerte gloria a Dios. Tómense un minuto, por favor, y salude a cuantos más pueda que estén cerca de usted. Un pequeño minuto. Entre tanto que le informo que habrá grandes momentos de enseñanza y esta noche estaremos iniciando con el pastor anfitrión de esta casa, el pastor Saúl González Rivero, pastor general de la Iglesia Perdón y Amistad en Puerto Vallarta, con un tema que creo que le va a interesar sobremanera. El tema de esta noche son los niños son nuestro futuro, por el pastor Saúl González Rivero. Nuestra conferencia comienza con la enseñanza del pastor general de Perdón y Amistad, inspirándonos acerca de la visión que tiene por los niños de la iglesia y cómo podemos cumplirla. Así que recibámosle por favor con un fuerte aplauso. Pastor Saúl González, pastor general de la iglesia Perdón y Amistad. Puestos de pie, por favor. Bienvenido y adelante. Gloria a Dios por siempre. Amén. Vamos pues a tomar nuestro lugar y les hago un llamado al trabajo. El propósito de esta asamblea es adquirir la sabiduría de Dios en lo concerniente a los niños y las niñas. Y el término niño o niña tiene sus propios rasgos físicos y espirituales. Y nosotros los presentes que tenemos ya una edad mayor o adulta, es necesario que conozcamos el trato que Dios tuvo desde tiempos antiguos hacia los niños y las niñas y lo que Él instituyó y estableció en su palabra como principios y verdades para las generaciones y en lo que Él formó llamado la iglesia. El futuro no se mide en años, sino en niños. El futuro se logra con niños. Es importante que con este momento de sabiduría que ha comenzado, primero que nada, alcancemos a la generación presente, aquí oyendo, para que adquiera la sabiduría de Dios hacia los niños. Lo que va a hacer nuestro Dios a través de los ejemplos bíblicos donde Él mismo tuvo una relación directa con los niños es mostrarnos su actitud y el grado de responsabilidad que Él tuvo hacia esas vidas. Es importante que tengamos
esta conciencia, la conciencia bíblica, y que en nuestro mundo o en nuestra vida personal incluyamos a los niños y las niñas y sepamos que en ellos está nuestra relación con el futuro y nuestra conexión con nuestros años venideros. Quiero que vayas conmigo al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Hemos venido enseñando acerca de una muchacha pequeña, una niña pequeña de Israel. A través de las lecturas que vamos a realizar de la Biblia, nuestro entendimiento quedará ampliado. La palabra de Dios es su poder y es poderosa para erradicar el error y la mentira, y para que quedemos iluminados, es decir, con un entendimiento claro de la obra de Dios en relación con el pueblo de Él, que son los niños, esa parte de su pueblo, los niños y las niñas. La muchacha de Israel, y leemos su historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1, y dice: Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Vea usted la situación de una persona adulta, sus propias situaciones sociales, personales, familiares, algunas buenas, algunas malas, algunas llenas de méritos, otras de tristezas. Ahí está el mundo de los adultos. ¿Y cómo se resuelve el mundo de un adulto? Un hombre profesional, casado, que tiene oficio, tiene carrera, etcétera, pero también tiene una enfermedad incurable. ¿Cómo Dios va a invadir la casa de un adulto, la familia, a un extranjero, a un hombre que no pertenece a Israel? ¿Cómo Dios va a traer salvación que limpia el cuerpo, llamada sanidad? Y listos, iglesia, porque son los momentos donde uno conoce el pensamiento de Dios, la mente de Cristo, para que usted se alinee a ese modo de fe sobrenatural, extraordinario, fuera de lo común, y no que leyendo esto quedemos más asustados de lo que estamos, porque del susto pasaríamos a la incredulidad, y para cerrarnos finalmente en nuestra manera de pensar, diciendo: ya no sé cómo, etcétera. Aquí Dios está al lado de este hombre Naamán. En el versículo siguiente dice: y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven. En otra versión leemos que era una niña pequeña de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y hay una versión que dice
instantáneamente, al momento, de una forma inmediata, así y asá, ocurriría una limpieza total de la carne y de la piel de mi Señor, mi general. A partir de hoy, por el Espíritu de Dios, tus oídos quedarán sensibles a la voz de los niños y las niñas. Oírlos, no en aquella forma natural de que déjalo ser o así es la criatura, o se le va a pasar, o es voz de niños. No, no señor, no señora. El Espíritu de Dios aquí nos está mandando un mensaje para nosotros, los que nos falta adquirir este entendimiento y llegar a este conocimiento. Vas a quedar sensible a la voz de los niños, sensitivo. Vas a prestarle atención a los niños. Aquí una niña pequeña habló, abrió su boca, dijo que si el enfermo se presenta delante de un hombre de Dios, inmediatamente ese hombre de Dios lo sanaría. Vamos a conocer a una generación hoy en nuestros días de niños y de niñas, de jóvenes y adolescentes que van a hablar de ese modo, con esa fuerza espiritual, porque hablarán con un corazón creyente, que al dar el mensaje encierran el resultado de una vez y por todas. No es un asunto de una segunda o tercera opinión. Y Dios va a mandar gran salvación a familias de diversos niveles sociales y situación económica a través de mensajes que salgan de la boca de los niños. Estamos cercanos a un futuro al estar cercano a un niño. Aquí está una niña pequeña. Ya habló, lo oyó la señora, lo oyó el general, el comandante del ejército. Le hicieron saber al rey lo que esta niña dijo. ¿Estará Dios detrás de ese mensaje? ¿Es que estamos acostumbrados a que Dios se esconde detrás de un bigote, de unas canas, de unos músculos, de una figura desarrollada? Y esa es la imagen. Pues Dios tiene su corazón como el de un niño. Él así es en su reino. Él ama a esos corazones. Aquí Dios oyó el mensaje de esta niña y simple y sencillamente se puso detrás de esas palabras. Listos porque esto que ya sucedió, que es historia, seguirá ahora y sigue vigente en nuestros días, y de esto se va a llenar nuestro futuro. De esto se va a llenar nuestro futuro. Y sabe, la historia dice que este general le hizo caso, buscó al hombre de Dios y el hombre de Dios le giró una instrucción, la obedeció y fue sanado. La muchacha de Israel fue
el caso de una niña que supo promocionar el reino de Dios. Viene el caso de Samuel, aquel niñito que en el templo su madre lo pidió y le dijo a Jehová el Señor: dame un hijo y te lo daré a ti. Samuel, el niño del templo, es el niño del templo. Vamos pues al primer libro de Samuel, profeta, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Dice el versículo 11: entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Y ese niñito se llamaba Samuel. En el versículo 18 leemos: Samuel siendo niño, ministraba delante del Señor, usando un efod de lino. Samuel siendo niño, ministraba delante del Señor. También los niños tienen su espacio delante del Señor para ministrar al Señor. Quiero que sepa eso, iglesia. También los niños tienen y tendrán su propio espacio para ministrar al Señor delante del Señor. ¿Cómo va a responder usted por estos planes del Señor? ¿Acaso usted se sentirá en su propio derecho de levantar sus propios planes, dado que el Señor tiene los suyos? Y como ahora usted está escuchando los planes del Señor y a usted lo agarraron desprotegida o desprotegido, pues saliendo de aquí va a hacer sus propios planes. Le estoy diciendo que el plan del Señor es que los niños tengan su propio espacio para ministrar al Señor delante del Señor. Más vale que usted se alinee como padre de un niño y madre de una niña con este plan para que no le caiga la aplanadora o la barredora a usted, no al niño. Le estoy diciendo que el Señor tiene planes en perdón y amistad para que en perdón y amistad los niños tengan su espacio para ministrar al Señor delante del Señor. Y donde quiera que haya ministración de perdón y amistad, recuerde que usted pertenece a un lugar de reunión, sea en la Cruz de Guanacaste, en Bucerías, en Mezcales, en Puerto Vallarta, en la Colonia Magisterio, en Bugambilias, en Manzanillo, en Pedro Núñez. Y recuerde cómo los niños están apretados porque son más que los adultos o no tienen lugar. Y recuerde que ellos todavía no manejan un volumen de voz adecuado para su espacio y para la cantidad de niños que son. Y recuerde que esto es la regla. Los niños van a tener su propio espacio porque eso es plan que viene desde los cielos. Este es el niño del templo. Nos vamos ahora con Abel, el niño de las ofrendas. Sus hijos van a dar las mejores ofrendas, de las cuales, de esos momentos mismos que usted va a aprender a usar su corazón para dar. Porque sus hijos serán una carta abierta, espiritual, de conocimiento de Dios, donde modelan actos de adoración como el ofrendar. Para que vea cómo da un niño
en relación con cómo da un adulto. Los adultos contamos los costos y los gastos. Los niños quieren vaciarse porque saben que vacíos les cabe más. Abel, el niño de las ofrendas, el joven que ofrendó, el joven que por cuenta propia, basado en la relación espiritual que él había llevado con el Dios de sus padres, Adán y Eva, él usó su voluntad para obedecer. ¿Cuál es la situación de nosotros los adultos, los que vamos a ofrendar en la siguiente hora y a diezmar? Que nosotros estamos dando porque alguien dice. Pues Abel tenía un corazón de ese tipo, y no lo quiero llamar infantil, sino un corazón limpio, que su dádiva es el resultado de su obediencia a la voz del Espíritu de Dios. De esos que oyen y oyen a Dios y dan. Es un asunto muy fino, un asunto extraordinario. Y en el libro de los comienzos, Génesis, en el capítulo 4, tenemos la manera, el modo, el estilo de vida de Abel. 4:4 dice: también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró en Abel? Los motivos, el significado, el de dónde tomó lo que dio, el de dónde tomó lo que dio. Entonces Dios vio el de dónde tomó y Dios vio lo que dio. Dios vio a Abel y vio a su ofrenda. El niño de las ofrendas. El niño de las ofrendas. Y a este niño lo mataron. A este joven lo asesinaron. Ahora pasemos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El niño que a los 12 años comenzó a distinguirse por las preguntas que hacía. Fíjese usted que en las mejores universidades, por ponerle un punto alto, como en las universidades locales, universidades públicas o privadas conocidas en nuestra localidad, fíjese que los maestros no son de una edad de niño o de niña, o adolescentes, y este niño Jesús, allí en su paso por el templo,
si me puedes poner la escritura, en el templo. Allí estuvo bastantes horas, horas y horas y horas, mientras José y María lo buscaban. Enseñó a hacer preguntas. Con sus preguntas enseñaba a hacer preguntas. Respondía a preguntas con preguntas. Y eso ya no se enseña, ni siquiera entre personas adultas como los niveles universitarios. Este es el niño de las preguntas. Su mejor momento con un niño es crear un ambiente donde él haga preguntas, donde le pregunten, donde usted reciba las preguntas de un niño. Hay sabiduría, hay inteligencia, hay búsqueda en una pregunta, hay sinceridad en una pregunta. Los adultos ya no hacen preguntas. Los adultos ya no hacemos preguntas. Por eso ya no oímos respuestas. No más por eso, porque no hacemos preguntas. Aquí están entonces estos modelos de edad corta para toda una vida. Ahora voy con la joven del palacio, la niña del palacio, Esther. Esther capítulo 2, versículo 5. Fíjate, esta niña era huérfana de padre y madre. Y si usted ve en su hoja de trabajo, le escribí 4 puntos al principio. El último punto, que es una viñeta allí redonda, le puse de niño a hijo y de niña a hija. ¿Estás preparado para el futuro? Fíjate la actuación madura y espiritualmente seria de Mardoqueo. Mardoqueo vio a esa huerfanita, niña, y de niña la pasó a hija. ¿Viste eso? De niña la pasó a hija. De niña la pasó a hija. Eso, dice el Señor, que si tú lo dejas ocurrir, o si tú das ese paso de fe, ¿cómo pasar en tu relación con de niño, de hijo, de niño a hijo, de niña a hija? Allí hay un rompimiento espiritual en el corazón de los adultos. ¿Por qué? Porque es cuando tú ves como hijo a un niño que no es tuyo. ¿Cómo pasar de niño? Sí, es un niño. Absolutamente es un niño en lo absoluto. Pero es hijo de fulano. ¿Dónde está fulano? ¿Quién sabe? No lo hallan, ya se murió. Se perdió.
¿Fue un irresponsable? Sí. ¿Cómo pasar de niño a hijo? Ese fue el caso de Mardoqueo y esa niña. De niña la pasó a hija. Esta es la mano de Dios enseñándonos sus ideas, cómo Él manejó las relaciones y cómo es que cuando Él dice que no te desampararé, Él tiene sus principios y sus maneras y sus formas. Y Él dice en el libro de Esther, cómo le hizo el no desamparar a una niña, porque a las niñas las manda a ser hijas de alguien. Tú tienes 2 hijos, 2 niñas, 4 hijos, 3 y 1, 2 y 2. Y dices, este es mi mundo, esta es mi casa. Entonces aquí yo te hago un llamado. Tú puedes ser el Mardoqueo de alguien, de un niño o de una niña. Tú puedes ser como un Mardoqueo de una princesa, de un príncipe. Y Dios le está hablando a esta casa adulta, que entre más adulta, menos hijos, menos hijas. Estamos llenos de niños, pero no de hijos. Y Dios te dice en la historia de Esther que puedes pasar en tu relación de niño a hijo. ¿Puedes amar a alguien así como lo hizo Mardoqueo? Déjame te digo una frase que la escribí en la hojita y es del obispo Saúl. A quien tú alimentes hoy, esa persona te sustentará en un futuro. Esa frase la dijo el obispo Saúl, porque él se dedicó a modelar a un Mardoqueo. Hizo de las personas sus hijos, sus hijas, sus hijos, sus hijas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pues Esther Hadasa es la belleza. Y quiero decir algo en este momento. Si hay algo que le hace falta a la iglesia, es el ministerio de la belleza. ¿Listos? Es el ministerio de la belleza. Ay, pastor, ahora sí ya me llamó la atención. Ese ministerio no es aquel que se dedica a subirle la moral a las mujeres, el ánimo, y no, fíjese que no. Esto no es un curso de superación, ni a eso me refiero. Y yo lo estoy buscando para perdón y amistad. Lo estoy buscando. Le pido al Señor, danos el ministerio de la belleza. Necesitamos una Hadasa, una Esther aquí. ¿Será huérfana? No sé. Pero por eso estoy hablando de que el futuro está en los niños. Estoy haciendo un llamado a los mardoqueos. Aquellos que no nomás viven rodeados de niños y de niñas, sino de hijos y de hijas.
Hay pastores que sí tienen muchos niños en su iglesia y muchas niñas en su iglesia, pero no tienen una relación como de padre a hijo, padre a hija. La Escritura dice que había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que Mardoqueo tenía sus propios problemas como adulto. Como todo mundo tiene sus propios asuntos personales. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Eso es ministerio de niños y de niñas. Velo bien, grábatelo bien. Esa es la esencia. Es la esencia. La palabra de Dios no es americana ni mexicana. La palabra de Dios es celestial. Aunque estés oyendo a americanos o a mexicanos, comenzando por mí, este es el ministerio. Ese es. Aquí vas a recibir técnicas, casos de éxito, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el verdadero ministerio, la esencia. La adoptó como hija suya. Por eso yo te escribí allí, de niño a hijo y de niña a hija. ¿Estás preparado para el futuro? Entonces aquí tenemos a un adulto con sus propios problemas, pero abrazando un futuro, abrazando una niña que a partir de ese día la llamó hija. Y Esther fue la mujer más bella de ese imperio. No hubo otra mujer como ella, de bello espíritu, bello carácter y bello cuerpo. Y ese ministerio le hace falta a la iglesia. Y yo lo estoy buscando y es la primera vez que lo digo en público. Ahora vamos con José, el niño príncipe. El niño príncipe, mi favorito. José, hijo de Jacob, gobernador de Egipto, Génesis capítulo 37. La guerra contra José comenzó a la edad de 17 años, apenas en su edad de mozo, todavía considerado como un chiquillo entre sus hermanos y huérfano de madre, pero criado por las esposas de su padre Jacob. Y sabes, aquí el asunto es que la vida de José se salió de toda cuadratura. Toda cuadratura. Fue muy irregular. ¿Quién lo cuidó? ¿Por qué tantas manos?
¿Por qué tantos lugares? ¿Por qué vestido a veces como hijo, a veces como esclavo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es cuando comienzas a conocer y que hoy llegues a un punto donde te topes con el Altísimo a través de esta historia de José, para que sepas que los hijos y las hijas que Él te dio también son de Él. También son de Él. Son de Él. Y siguen siendo de Él. Y seguirán siendo de Él. Aunque lleven tu nombre o tu apellido. Y aquí está un hijo de Dios. Que tuvo una vida entre el amor y el odio. Entre cárcel y el palacio. Entre el pozo y el desierto. Génesis capítulo 37. Versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y lo comenzaron a odiar. Su padre lo amaba preferentemente a él más que a sus hermanos. José tuvo un sueño en el versículo 5. En el versículo 9 tuvo otro sueño. Y es cuando los padres, como este Jacob, comenzó a quedarse perplejo así. ¿Quién está interviniendo en la vida de mi hijo que le pone estas ideas, estas imágenes, que lo hace hablador en los grupos, en las clases? Y nos quedamos así como que, pues ¿con quién anda mi hijo? Y es cuando te topas con el Altísimo y te dice, este es mío, este es mío. Y sabes, como Samuel, este hijo creció delante de Jehová. Y luego le quitan la túnica, y luego lo echan a un pozo, y luego lo venden como esclavo, y luego lo visten como esclavo. Llega a una casa en Egipto, lo compró Potifar, le dejaron de llamar hijo, ahora esclavo. Su padre Jacob se quedó con la idea de una mentira fabricada por los hijos, por los hermanos, de que una fiera lo devoró en el campo, hizo duelo por él, allí se envejeció pronto ese hombre, y el hijo, lejísimos de la casa paterna, y de esas veces que el padre, oiga, tiene que acaparar la atención. O sea, un padre sin su hijo acapara la atención. Pero no, la atención se fue hacia el hijo. Y es ahí donde uno pleitea con el hacedor. Como que si queramos definir quién es el importante, el padre o el hijo. Porque son asuntos que nos llegan a la cabeza. Son asuntos que como humanos nos suben al cerebro. Y como padres queremos meter dinero, abogado, queremos meter influencias y esfuerzos y hallar la verdad. Y un montón de cosas.
Y Dios, con ese hijo, tienes que saber todo esto. Cómo Dios anda con los niños. Él anda. Él se va con ellos. Y cuando Dios se va con un niño, no es un asunto que le tenga que pedir permiso a sus padres. Escucha bien. Porque los hijos son de Él. Se fue con José y se fue y se fue. Tienes que conocer, aquí realmente estamos conociendo a Dios. Y de hecho es el menos conocido. Y aquí está. Y a su amado, a su hijo, lo hicieron esclavo, lo hicieron trabajar, lo hicieron aprender, lo hicieron que conociera asuntos de la vida, etcétera. Lo tentaron y Dios estuvo con él. Finalmente este hijo de Jacob tuvo tantísimo poder, pero tantísimo poder como pocos hombres lo han tenido en la historia de la humanidad, que tuvo poder para traerse a su padre y a todos sus hermanos hasta sus pies, lo que costara. Lo que tú alimentes hoy te sustentará en el futuro. Lo que tú alimentes hoy te sustentará en tu futuro. ¿Te puedes concentrar en un niño, en uno nomás? ¿Te puedes concentrar en una niña solamente? En lugar de decir que te ven muchos niños o tú ves a muchos niños, ¿te puedes concentrar el 100% a uno? A uno, a uno. Como Mardoqueo se concentró en Hadasa, Esther. Como Dios se concentró en José en lugar del resto de sus hermanos. ¿Te puedes concentrar tú en un solo niño? ¿Eres capaz de eso? Dios se concentró en un solo hijo de Jacob, José, y lo llevó hasta el palacio. Ese es el reto que hoy te traigo. Hoy estamos llenos de reportes. Todos los días con mi hermana Alejandra la cabeza de desayunos para los niños de Vallarta. La discusión es de que si alguien le da dinero a ella, quieren un reporte y recibos y cómo se usó el dinero, etcétera. Nos estamos dificultando la vida y la existencia. Te puedes concentrar en un niño, en uno, y no ser tan burocrático. Te puedes concentrar en un niño al estilo de Mardoqueo, al estilo de Dios y José. Concentrarte así bien. Ya basta de mucha propaganda y poca concentración. Te puedes concentrar en una niña y sacarla adelante. Dios lo hizo en muchas ocasiones. Él se concentró en un niño a la vez y lo sacó adelante. Amén.
el progreso tiene que tener una parte madura, otra parte infantil, y tiene que ocurrir allí el proceso de transmisión de todo lo bueno, siempre del lado maduro al lado pequeño. Así, siempre el progreso y toda la verdad en un punto toca un lado infantil y luego vuelve a un lado maduro y luego vuelve a tocar un lado infantil y luego vuelve a un lado maduro y así se va. Así es como la humanidad viaja, la verdad se promueve, lo mejor de lo mejor logra avanzar en cada generación. Amén. Concéntrate, abre tu espíritu porque vas a recibir experiencia probada. Te van a hablar personas maduras, personas que están concentradas en esto. Amén. Entonces, esta es nuestra apertura de esta conferencia. Este es el desafío que yo te pongo. Y así concluyo, dejándote más pensativo, dejándote con inquietudes en tu cabeza en relación con Dios y los niños. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.